En un mundo lleno de incertidumbre, donde cada día trae consigo nuevos desafíos, la voz de Dios resuena con una claridad eterna. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Este mandato divino no fue solamente para Josué, sino que se extiende a cada corazón que hoy se atreve a creer, a confiar y a caminar en fe. ¿No es asombroso que, en medio de tantas voces que generan temor, la voz de Dios sea la única que nos manda a ser fuertes? Esta promesa abre la puerta a una vida distinta, y hoy comenzaremos un recorrido profundo para descubrir cómo vivir bajo este mandato de valentía y confianza. La vida está marcada por momentos en los que el miedo parece inevitable. Un diagnóstico médico, la pérdida de un empleo, una traición inesperada o un futuro incierto. Sin embargo, la palabra nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de caminar con fe a pesar de él. Cuando Dios le habla a Josué, no lo coloca en un jardín sin pruebas. Al contrario, lo posiciona frente a un pueblo, frente a batallas reales, frente a enemigos que parecían invencibles. ¿Acaso no refleja eso nuestra propia vida, donde lo que enfrentamos parece superar nuestras fuerzas? Y aún así, la voz de Dios insiste: sé fuerte y valiente. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta orden divina en cada rincón de nuestra vida? ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones si en lugar de escuchar la voz del temor, escucháramos la voz del Creador que nos recuerda que Él está con nosotros? Tal vez hoy enfrentas una montaña que parece imposible de mover, pero recuerda que para Dios no hay imposibles. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, se abre una nueva posibilidad, un futuro que no depende de tus fuerzas, sino de su poder. ¿No es eso una promesa que vale la pena abrazar hoy mismo? La introducción de este mensaje tiene un objetivo claro: abrir tu corazón para reconocer que la orden de Dios no es un consejo opcional, sino un mandato de vida. El Señor sabía que Josué sentiría miedo, sabía que nosotros también lo sentiríamos, y aún así nos dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque detrás de esa orden hay una garantía eterna. Su presencia nunca nos abandonará. Así, la pregunta que hoy debemos hacernos no es si enfrentaremos momentos de miedo, sino si confiaremos en aquel que nos acompaña en medio de ellos. Imagina por un instante a Josué, heredando una tarea inmensa: conducir a todo un pueblo hacia la tierra prometida. Había escuchado las historias de gigantes, murallas y enemigos armados hasta los dientes. ¿Cómo no sentir miedo? Pero fue en ese mismo instante de incertidumbre donde Dios pronunció estas palabras. Y es en tu incertidumbre actual, en tu lucha presente, donde esa misma voz vuelve a pronunciarse con fuerza: sé fuerte y valiente. Si Dios lo dijo una vez, lo sostiene por la eternidad. Hoy quiero invitarte a que escribas en los comentarios cuál es el muro más grande que estás enfrentando. Tal vez es un problema financiero, una situación de salud o un conflicto en tu familia. Compártelo, porque cuando confesamos nuestras luchas y al mismo tiempo afirmamos que Dios está con nosotros, nos convertimos en testigos vivos de su fidelidad. ¿Acaso no sería poderoso ver cómo otros leen tu comentario y encuentran esperanza en medio de su propia batalla? El gancho de este mensaje es claro. No se trata de un simple estudio bíblico, sino de una guía práctica para transformar tu vida. No solo escucharás palabras de fe, sino que experimentarás un llamado directo a vivirlas, a practicarlas en tu día a día. Porque el verdadero milagro no ocurre cuando entendemos la palabra, sino cuando decidimos caminar en ella. ¿Estás dispuesto a iniciar este viaje conmigo? Quiero que veas este guión no como un discurso largo, sino como un camino que recorreremos juntos. Cada parte será como un peldaño que nos acerca más al corazón de Dios. Empezamos con el mandato, avanzaremos hacia la oración,
Nos sumergiremos en testimonios bíblicos y al final llegaremos a una revelación que cerrará el círculo de manera perfecta. Así como Dios habló al inicio de la misión de Josué, también hablará al final de este mensaje para recordarnos que nunca estaremos solos. ¿No es inspirador saber que lo que comienza con una orden termina con una victoria asegurada? Hoy, más que nunca, el mundo necesita hombres y mujeres que tomen este mandato en serio. La valentía no está reservada para los héroes de la historia, sino para los hijos de Dios en su vida cotidiana. Ser fuerte y valiente puede significar resistir una tentación, decir la verdad cuando todos callan, o permanecer firme cuando el viento sopla en contra. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir qué significa en tu vida este llamado divino? El miedo quiere paralizarte, pero la fe quiere impulsarte. Dios no te creó para retroceder, sino para avanzar. Y cada paso de fe que des bajo su promesa será un testimonio de que Él cumple lo que dice. Por eso, te animo a no escuchar más la voz de la duda, sino a permitir que este mensaje transforme tu manera de enfrentar la vida. Al final, lo que hoy parece una montaña insuperable se convertirá en el altar donde testificarás que Dios estuvo contigo. ¿No es esa una esperanza poderosa? Y aquí quiero añadir algo que muchas veces olvidamos. La valentía también se aprende en lo pequeño. Antes de derrotar gigantes, primero enfrentamos los retos diarios. Antes de derribar murallas, aprendemos a confiar en medio de las cosas simples. Tal vez tu valentía hoy no consista en enfrentar una gran guerra, sino en decidir levantarte de la cama con fe, en orar aunque te sientas débil, en amar a quien te lastimó o en mantenerte firme cuando otros se rinden. Dios observa esos detalles y los convierte en cimientos de fortaleza para lo que viene. ¿No te parece increíble que incluso lo más pequeño sea importante para Él? Así que este inicio no es solo un llamado a escuchar, sino un desafío a responder. La pregunta que queda sobre la mesa es esta: ¿obedecerás la voz del miedo o la voz de Dios? Este guión es un viaje diseñado para que al final tu respuesta sea clara y firme. Porque si Él está contigo, entonces no hay razón para temer. ¿No es esa la seguridad más grande que alguien pueda recibir? Este es solo el inicio. En la siguiente parte, nos sumergiremos en declaraciones de fe y oración, porque no basta con escuchar el mandato. Debemos activarlo con nuestra voz y nuestro corazón. Y te aseguro algo, cada palabra que declares será un arma de poder en tus manos. ¿Te atreves a seguir este camino hasta el final? La valentía que Dios ordena en Josué, capítulo 1, versículo 9, no es solo un estado emocional, sino una decisión que se activa con palabras de fe. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso significa que lo que declaramos tiene un efecto directo en nuestra vida espiritual, emocional y física. Si nuestras palabras pueden traer vida, entonces nuestras oraciones son armas poderosas contra todo temor. ¿No es extraordinario que la voz que Dios nos regaló pueda convertirse en una llave que abre puertas de victoria? Hoy quiero guiarte en un ejercicio sencillo pero transformador. Declarar en voz alta lo que Dios dice de ti. Cuando el enemigo susurra que eres débil, repite que eres fuerte en Cristo. Cuando la duda afirma que estás solo, recuerda que la presencia de Dios nunca te abandona. Y cuando el miedo quiere dominarte, proclama que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, como lo dice la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 18. ¿No crees que el acto de hablar fe en lugar de miedo puede cambiar la atmósfera que te rodea? Cierra tus ojos por un instante y repite conmigo esta declaración: hoy decido obedecer el mandato divino. No temeré porque Dios está conmigo. No desmayaré porque su espíritu me sostiene. Seré fuerte y valiente porque su palabra es mi escudo y mi espada. ¿Sientes cómo estas palabras comienzan a traer paz a tu corazón?
Cada oración que proclamamos en fe es como una semilla que tarde o temprano dará fruto abundante. Ahora te invito a hacer algo especial. Mientras escuchas este mensaje, escribe en los comentarios una declaración de fe. Puede ser tan simple como soy fuerte en Dios, o tan profunda como creo que su presencia me acompaña en medio de mi batalla. Hazlo, porque tu testimonio escrito no solo fortalecerá tu fe, sino también la de quienes lo lean. ¿No sería maravilloso que tu comentario se convierta en la chispa que encienda el ánimo de alguien más? La oración es más que palabras lanzadas al aire. Es un diálogo con el Creador del universo. Cuando abrimos nuestra boca, Él inclina su oído para escucharnos. El salmista lo expresó de forma íntima en el Salmo capítulo 34, versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cada oración sincera activa una respuesta divina, aunque muchas veces no la veamos de inmediato. ¿No es una promesa reconfortante saber que tus palabras nunca se pierden en el vacío? Quiero animarte a levantar una oración de agradecimiento ahora mismo. Ora conmigo. Padre eterno, gracias porque tu palabra me recuerda que no estoy solo. Gracias porque en medio de mis debilidades tú me fortaleces. Hoy dejo mis cargas en tus manos y recibo tu paz. Decido ser fuerte y valiente porque tú estás conmigo. Al pronunciar esta oración, no solo expresamos gratitud, sino que declaramos que nuestra confianza está puesta en Él. ¿Acaso no es cierto que la gratitud abre la puerta a nuevas bendiciones? En este punto quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. Si esta oración está tocando tu corazón, dale un me gusta a este video. No lo hagas solo por costumbre, sino como una declaración pública de fe. Al presionar ese botón, no solo apoyas este canal, sino que marcas tu compromiso de vivir bajo el mandato divino de ser fuerte y valiente. ¿Qué mejor manera de sellar esta palabra que con un acto sencillo, pero lleno de significado? A lo largo de la historia bíblica, vemos que cada hombre y mujer que experimentó la victoria comenzó con una declaración de fe. Abraham, llamado a salir de su tierra, respondió con obediencia y dijo sí a Dios. David, frente a Goliat, proclamó: Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. No fue esa declaración la que abrió paso a la victoria más recordada de su vida. Y si ellos, que eran humanos como nosotros, pudieron abrir su boca y declarar con fe, ¿por qué tú no habrías de hacerlo? Tus oraciones no necesitan ser complicadas ni largas. Basta con que sean sinceras y alineadas con la palabra de Dios. Cada vez que declaras soy fuerte y valiente, no estás inventando una verdad. Estás afirmando la verdad eterna que Dios ya estableció sobre ti. ¿No es liberador saber que tu boca puede alinearse con la voz de Dios en lugar de con la voz del temor? Hoy es un día perfecto para iniciar un hábito. Comenzar y terminar cada jornada con una declaración de fe. Al despertar di, este será un día de valentía y victoria, porque Dios está conmigo. Antes de dormir proclama, descanso en paz porque el Señor guarda mi vida. Estas frases, aunque parecen simples, tienen un impacto profundo en tu espíritu. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si conviertes estas declaraciones en tu estilo diario de comunicación con Dios? Quiero cerrar esta parte recordándote algo crucial. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Eso significa que cuanto más repitas en voz alta la palabra, más fuerte será tu fe, y cuanto más fuerte sea tu fe, más pequeño será tu temor. Así que hoy no solo recibas esta enseñanza, ponla en práctica con tus labios y verás cómo el cielo mismo se alinea a favor de tu vida. ¿No es emocionante pensar que tus palabras pueden mover la mano de Dios?
Este es el poder de las declaraciones y de la oración. Transformar lo invisible en visible, lo imposible en posible, lo débil en fuerte y lo temeroso en valiente. Así como Josué se fortaleció al escuchar y repetir la voz de Dios, también tú serás renovado cada vez que declares su promesa. Y lo mejor es que esto apenas comienza. En la próxima parte exploraremos cómo buscar su rostro de manera más profunda, porque la oración no solo declara, también conecta. ¿No te gustaría descubrir cómo un encuentro con Dios puede cambiar el rumbo de tu vida por completo? El mandato divino de ser fuerte y valiente encuentra su raíz más profunda en un aspecto fundamental: buscar el rostro de Dios. No basta con escuchar su orden ni con repetir sus promesas. Es necesario entrar en comunión con Él, porque la verdadera valentía nace en la intimidad con el Creador. El rey David lo entendió claramente cuando escribió en el Salmo capítulo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. La fuerza que necesitamos para vencer al miedo no proviene de nuestra disciplina ni de nuestra voluntad, sino del encuentro personal con la presencia divina. ¿No es alentador saber que en la búsqueda de Dios se esconde la valentía que tanto anhelamos? Cuando hablamos de buscar su rostro, hablamos de un nivel de relación que va más allá de pedir favores o soluciones rápidas. Se trata de entrar en un lugar de confianza donde nuestro corazón descansa en la certeza de que Él es suficiente. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa promesa no se refiere a una ausencia de problemas, sino a la seguridad de que aún en medio de ellos, su compañía nos dará paz. ¿Acaso no es un descanso incomparable saber que, sin importar lo que enfrentemos, Dios camina a nuestro lado? Buscar su rostro también significa tener hambre y sed de su justicia. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí la valentía se conecta con el deseo profundo de ser llenos de la voluntad de Dios. No podemos ser fuertes en nuestras propias fuerzas, pero sí podemos serlo cuando nuestra alma se alimenta de su palabra y de su espíritu. ¿No te parece poderoso que la saciedad espiritual se traduzca en fortaleza diaria? Quiero que imagines por un momento una lámpara de aceite. Por más hermosa que sea, si no se llena constantemente, su luz terminará apagándose. Así ocurre con nuestra vida espiritual. Podemos haber recibido un mandato divino, pero si no buscamos su rostro, si no nos llenamos de su presencia, tarde o temprano la llama de la valentía se debilitará. Sin embargo, cada vez que vamos a su presencia en oración y adoración, nuestra lámpara se enciende de nuevo con un fuego que el miedo no puede apagar. ¿No es esa una promesa firme para tu vida? Buscar a Dios no siempre es sencillo, porque vivimos rodeados de distracciones. El ruido de la rutina, la presión de las responsabilidades y las preocupaciones constantes intentan alejarnos de la intimidad con Él. Pero es precisamente en medio de ese caos donde necesitamos detenernos y escuchar su voz. El profeta Jeremías lo afirmó en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿No es alentador saber que cuando lo buscamos con sinceridad, nunca quedamos defraudados? Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué significa para ti buscar su rostro hoy? Tal vez sea apagar tu celular por unos minutos para orar. Tal vez sea abrir tu Biblia antes de dormir. O quizá cantar una canción de adoración en medio del tráfico. Lo importante no es el lugar ni la forma, sino la intención genuina de encontrarte con Él. Cada pequeño acto de búsqueda atrae su presencia, y cada instante en su presencia fortalece tu espíritu.
¿No te emociona pensar que incluso un suspiro sincero puede llegar al cielo? Hay una diferencia clara entre buscar su mano y buscar su rostro. Cuando buscamos su mano, pedimos que nos dé algo: provisión, sanidad, ayuda. Pero cuando buscamos su rostro, lo buscamos a Él mismo, sin condiciones ni exigencias. Y es en esa búsqueda desinteresada donde descubrimos la verdadera valentía, porque entendemos que incluso sin tener todas las respuestas, su presencia es suficiente. ¿No es esa la mayor muestra de fe que podemos ofrecerle? Los héroes bíblicos entendieron esto. Daniel, cuando enfrentó el decreto que prohibía orar, no dejó de buscar a Dios. Dice el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esa disciplina de buscar su rostro lo convirtió en un hombre capaz de enfrentar un foso de leones sin temor. ¿No revela eso que la valentía se forja en la intimidad diaria con Dios? Y así como Daniel, tú también puedes cultivar ese hábito. No necesitas un templo ni un altar especial. Basta con un corazón dispuesto. Allí, en tu habitación, en tu sala o incluso en medio del trabajo, puedes levantar una oración y experimentar la presencia de Dios. La valentía que necesitas no llegará de un discurso motivacional, sino de una comunión constante con el Espíritu Santo. ¿No es hermoso que la fortaleza más grande esté al alcance de todos, incluso en lo secreto? La búsqueda de su rostro no solo nos da valentía, también nos transforma. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso significa que cuanto más lo buscamos, más nos parecemos a Él. Y cuanto más nos parecemos a Él, más fuerte se vuelve nuestro espíritu. ¿No es maravilloso que la transformación sea una promesa inevitable para quienes buscan a Dios? Hoy quiero dejarte una acción práctica. Aparta un momento especial para buscar su rostro. No lo hagas como una rutina vacía, sino como un encuentro esperado. Hazlo con expectativa, sabiendo que allí recibirás dirección, paz y valentía. Porque quien busca con sinceridad siempre encuentra, y quien encuentra a Dios nunca vuelve a ser el mismo. ¿Te atreves a dar ese paso hoy mismo? Este viaje de búsqueda es la clave que abre las demás puertas. Sin búsqueda, nuestras declaraciones quedan vacías. Sin búsqueda, nuestra fortaleza se agota. Pero con búsqueda, cada promesa de Dios se vuelve real, cada oración cobra poder y cada batalla se convierte en una oportunidad para ver su gloria. ¿No es esta la base más sólida para una vida de victoria? Así cerramos esta parte, recordando que la valentía no es un esfuerzo humano, sino el resultado de una intimidad divina. En la próxima sección exploraremos cómo esta búsqueda se traduce en fortaleza para todas las áreas de nuestra vida: física, emocional, mental y espiritual. ¿No te emociona descubrir cómo la presencia de Dios puede tocar cada rincón de tu existencia? Cuando aprendemos a buscar el rostro de Dios, descubrimos que su presencia no solo fortalece nuestro espíritu, sino también cada aspecto de nuestra vida. La fortaleza que Él promete no es parcial, es integral. Abarca lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, porque Dios nos diseñó como seres completos y su propósito es que caminemos en plenitud. ¿No es reconfortante saber que el mandato de ser fuertes y valientes alcanza cada rincón de nuestra existencia? Comencemos con el área física. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como lo enseña 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Cuidarlo es un acto de obediencia y también una forma de ser valientes. Muchas veces el temor se instala cuando nos sentimos débiles o agotados.
Pero la palabra promete que quienes esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Como dice Isaías capítulo 40, versículo 31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una promesa directa de que nuestra resistencia física puede ser sostenida por la gracia divina. No es motivador pensar que aún en la fatiga, Dios renueva tus fuerzas. La valentía también se refleja en lo emocional. Vivimos en una época marcada por la ansiedad, la depresión y la inseguridad. Pero en Filipenses capítulo 4, versículo 7, se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el antídoto perfecto contra la angustia emocional. Cada lágrima que derramamos es vista por Dios, y cada herida del corazón es sanada en su presencia. ¿No es un alivio saber que tu estabilidad emocional no depende de las circunstancias, sino de la paz sobrenatural que Él otorga? Pasemos al ámbito mental. Allí libramos algunas de las batallas más intensas, porque la mente es el campo donde el enemigo siembra dudas, temores y mentiras. Pero la palabra nos equipa con armas poderosas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que no estamos condenados a vivir atrapados en pensamientos de derrota, sino que podemos renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Cada vez que reemplazas un pensamiento de miedo por una promesa divina, fortaleces tu mente y silencias la voz del enemigo. ¿No es liberador saber que puedes decidir qué voz escuchar? Finalmente, llegamos a la dimensión espiritual, que es el núcleo de nuestra fortaleza. El espíritu es el que se conecta directamente con Dios, y cuando se fortalece, todo lo demás encuentra equilibrio. En Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de depender de tu propia capacidad, sino de recibir una fuerza que proviene de lo alto. Una vida espiritual robusta convierte al creyente en alguien capaz de resistir pruebas, superar tentaciones y mantenerse firme cuando otros caen. ¿No es alentador que el Espíritu Santo habite en ti para darte poder? La fortaleza integral no significa ausencia de debilidad, sino la capacidad de avanzar a pesar de ella. Pablo lo expresó en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Allí radica la paradoja divina. En nuestras limitaciones, su poder se perfecciona. Esto nos enseña que la valentía no consiste en negar nuestra fragilidad, sino en reconocerla y entregarla a Dios para que Él se glorifique en ella. ¿No es hermoso que incluso tus debilidades puedan ser la plataforma de su poder? Quiero que pienses en tu vida como en un edificio. Cada área representa un pilar: físico, emocional, mental y espiritual. Si uno de ellos se derrumba, todo el edificio se tambalea. Pero cuando todos son fortalecidos por la gracia de Dios, el edificio permanece firme, incluso en medio de terremotos. Ese es el plan divino: levantarte como una casa sólida donde su presencia habite. ¿No te da esperanza saber que Dios mismo se encarga de sostener tus pilares? La práctica diaria es clave para esta fortaleza. En lo físico, implica cuidar tu salud con disciplina y reconocer que tu cuerpo es instrumento de servicio a Dios. En lo emocional, significa aprender a perdonar, soltar cargas y descansar en la paz de Cristo. En lo mental, es renovar tus pensamientos con la palabra cada día. Y en lo espiritual, es permanecer en oración, adoración y obediencia. Cada acción cuenta y cada disciplina fortalece. ¿No te animas a ver que con cada paso pequeño estás construyendo una vida firme? Recuerda que el miedo busca instalarse en las áreas débiles, pero la fortaleza divina cubre los vacíos. Si tu cuerpo está cansado, Él te renueva.
Si tus emociones están heridas, Él te sana. Si tu mente está confundida, Él te aclara. Y si tu espíritu está apagado, Él lo enciende de nuevo. Cada rincón vulnerable se convierte en un espacio donde su poder se manifiesta con mayor intensidad. ¿No es maravilloso que donde más frágil te sientes, allí mismo Dios se hace más fuerte? La valentía no es un instante de coraje, es un estilo de vida que se forja con la fortaleza diaria en todas las dimensiones del ser. Por eso, no temas cuando enfrentes pruebas que desafíen tu cuerpo, tu corazón, tu mente o tu fe. Cada batalla es una oportunidad para que la gracia de Dios demuestre que su poder es real. Y cada victoria que experimentes se convierte en un testimonio vivo para otros. ¿No te inspira pensar que tu vida puede ser un reflejo de la fortaleza de Dios en acción? Así es como entendemos que el mandato de Josué capítulo 1, versículo 9, no es una carga imposible, sino una invitación a experimentar la plenitud del cuidado divino. Dios no te pide que seas fuerte por ti mismo, sino que te recuerda que su presencia te capacita para hacerlo en todo momento. Esa es la verdadera victoria, caminar en una fortaleza que no se agota porque no proviene de ti, sino de Él. ¿No es esta la promesa más segura para cada día de tu vida? Y lo mejor de todo es que esta fortaleza no solo te bendice a ti, sino que también impacta a quienes te rodean. Tus hijos verán un ejemplo de firmeza. Tus amigos encontrarán en ti un consejo sabio y tu comunidad será inspirada por tu fe. Cuando un creyente se levanta en fortaleza integral, se convierte en un faro que guía a otros hacia la esperanza. ¿No te emociona pensar que tu vida puede ser una fuente de luz y valentía para alguien más? En la siguiente parte descubriremos algo aún más profundo: cómo refugiarnos bajo la protección de Dios. Porque la fortaleza no se trata solo de resistir, sino también de encontrar un lugar seguro en sus brazos. ¿No es maravilloso saber que además de fortalecerte, Él te ofrece refugio en su presencia? Cuando hablamos de fortaleza, inevitablemente llegamos a la necesidad de un refugio, porque ninguna batalla se libra sin pausas y ninguna vida puede sostenerse sin un lugar seguro donde descansar. La Escritura revela que ese refugio perfecto no es una construcción humana, sino la presencia misma de Dios. El salmista lo expresó con claridad en el Salmo capítulo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿No es consolador saber que en medio de cualquier tormenta existe un refugio impenetrable para tu alma? El refugio bajo su protección no significa ausencia de problemas, sino certeza de cuidado. Así como un niño corre a los brazos de su padre cuando siente miedo, nosotros somos llamados a correr hacia Dios cuando la vida se torna incierta. Allí, en ese abrazo divino, encontramos paz que supera el entendimiento, como lo afirma Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y esa paz no es un simple consuelo emocional, es una muralla invisible que protege nuestro corazón. ¿No es alentador saber que cada vez que buscas a Dios, entras en un espacio donde el temor pierde fuerza? A lo largo de la historia bíblica, Dios se ha revelado como escudo y protector. En Génesis capítulo 15, versículo 1, le dijo a Abraham: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande». Esa declaración no fue solo para él, sino para cada hijo que confía en el Señor. Dios mismo se presenta como un escudo que cubre, como un muro que rodea y como una torre que levanta. ¿No es reconfortante imaginar que tu vida está rodeada por la misma protección divina que guardó a los patriarcas? El refugio también se experimenta en comunidad. La fe nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento, sino en compañía de otros creyentes. La Escritura enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Allí comprendemos que parte de la protección divina se manifiesta en la unidad del pueblo de Dios. Cuando compartes tu fe, cuando oras con otros, cuando levantas la carga de tu hermano, estás entrando en un refugio colectivo. ¿No es maravilloso pensar que juntos podemos sostenernos unos a otros bajo la misma cobertura divina? Por eso hoy quiero invitarte a dejar un comentario con estas palabras: me refugio en la presencia de Dios. Hazlo no solo como un acto personal, sino como una declaración que fortalece la fe de toda esta comunidad. Cada vez que alguien lo lea, recordará que no camina solo, que forma parte de una familia espiritual. Al unirte a este gesto, te conviertes en parte de un muro de fe que resiste cualquier ataque del enemigo. ¿No es inspirador saber que tus palabras pueden ser refugio para otros? La protección divina no elimina las tormentas, pero sí garantiza que ninguna te destruirá. Jesús lo explicó en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, cuando dijo que el hombre prudente construye su casa sobre la roca. La lluvia desciende, los ríos crecen, los vientos soplan, pero la casa no cae porque está fundada sobre un cimiento firme. Esa roca es Cristo, y quien hace de él su refugio permanece de pie aún en medio del caos. ¿No es esperanzador saber que aunque los vientos soplen con fuerza, tu vida permanecerá firme en la roca eterna? El enemigo buscará siempre apartarnos del refugio, sembrando la idea de que podemos enfrentar todo solos. Pero la verdad es que necesitamos esa cobertura para sobrevivir. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin embargo, cuando permanecemos bajo el abrigo del Altísimo, somos intocables, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿No es poderoso saber que el león rugiente jamás podrá atravesar el muro que Dios levantó a tu alrededor? El refugio de Dios no solo es defensa, también es descanso. En él cesa la ansiedad y se calma la tormenta interior. Jesús lo prometió en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Allí se cumple la promesa más tierna, que en sus brazos no solo estamos protegidos, sino también aliviados de nuestras cargas. ¿No es maravilloso que el mismo Dios que pelea por ti también te ofrece descanso? Quiero que recuerdes algo. Cada vez que eliges refugiarte en la presencia de Dios, estás tomando la decisión más sabia. El refugio del mundo es frágil y temporal, pero el refugio divino es eterno e inquebrantable. Lo que hoy te agobia puede ser grande, pero nunca será más grande que el lugar seguro que Dios preparó para ti. Y cuando eliges habitar bajo su sombra, tu vida se convierte en testimonio de paz en medio del ruido. ¿No es alentador que tu fe pueda ser un refugio visible para quienes aún no creen? La clave está en habitar, no solo en visitar. El Salmo capítulo 91 comienza con estas palabras: el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar significa permanecer, establecerse, hacer de la presencia de Dios tu dirección permanente. No es entrar y salir cuando lo necesitas, es vivir bajo su cobertura día y noche. Y cuando lo haces, cada día se convierte en una oportunidad para experimentar la seguridad de un refugio eterno. ¿No te parece que hoy es el momento perfecto para decidir habitar en ese lugar seguro? Refugiarse bajo su protección es más que un concepto, es una realidad diaria. Es levantarte sabiendo que su ángel acampa a tu alrededor, como dice el Salmo capítulo 34, versículo 7. Es enfrentar el día con la confianza de que ninguna arma forjada prosperará contra ti, como declara Isaías capítulo 54, versículo 17. Es dormir en paz porque tu seguridad no depende de cerraduras humanas, sino del guardián eterno que nunca duerme. ¿No es un alivio saber que mientras tú descansas, Dios vela por ti?
Y así como hemos visto que el refugio es defensa, descanso y comunidad, también es una plataforma para el futuro. Quien se refugia en Dios no solo sobrevive, sino que se fortalece para lo que viene. Allí se renuevan las fuerzas, se restaura la fe y se prepara el corazón para nuevas conquistas. Porque el refugio no es un escondite de cobardía, sino una base de valentía. ¿No es inspirador pensar que cada vez que corres a Dios, Él te está preparando para la próxima victoria? La vida cristiana no se trata de huir del mundo, sino de permanecer firmes en el refugio eterno mientras enfrentamos sus desafíos. Esa es la verdadera valentía, no negar la tormenta, sino atravesarla confiando en el abrigo del Altísimo. Y así como Josué encontró en la presencia de Dios la fuerza para guiar a un pueblo entero, tú también encontrarás allí la seguridad para caminar en tu propósito. ¿No es esta la promesa más firme que puedes abrazar hoy? Nada inspira más valentía que contemplar la vida de hombres y mujeres que, en circunstancias imposibles, eligieron confiar en Dios. Sus historias no son solo relatos antiguos, son testigos vivos de que el mandato de ser fuertes y valientes es alcanzable en la práctica. Cada ejemplo bíblico nos muestra que la presencia de Dios transforma la fragilidad humana en un testimonio poderoso de fe. ¿No es alentador saber que lo que ellos vivieron también está disponible para nosotros? Uno de los mayores ejemplos es Moisés, quien al principio dudó de sí mismo, diciendo que no era hombre de palabras, que su lengua era torpe. Sin embargo, Dios lo llamó a sacar a todo un pueblo de la esclavitud. Lo que parecía una debilidad se convirtió en una plataforma para la gloria divina. Moisés levantó su vara y vio abrirse el Mar Rojo, guiando a millones hacia la libertad. Esa valentía no nació de su talento, sino de la certeza de que Dios estaba con él. ¿No es inspirador pensar que tus limitaciones pueden ser el escenario donde Dios muestre su poder? Otro testimonio impactante es el de Josué, quien recibió directamente la orden de ser fuerte y valiente. Frente a la muralla de Jericó, la lógica humana dictaba que era imposible conquistarla. Sin embargo, Josué obedeció instrucciones que parecían absurdas. Rodear la ciudad en silencio durante 6 días y al séptimo levantar un grito. Fue la obediencia lo que derribó las murallas, no la fuerza militar. Esa victoria enseñó que la valentía consiste en confiar en estrategias divinas, aunque no tengan sentido para el mundo. ¿No es maravilloso que lo imposible se derrumba cuando obedeces la voz de Dios? Recordemos también a David, un joven pastor frente a un guerrero experimentado. Todo lo visible indicaba derrota, pero David levantó su voz y declaró: Jehová, que me libró de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y con una simple piedra venció al gigante que paralizaba a un ejército entero. Ese acto de fe demostró que la valentía no se mide por tamaño ni experiencia, sino por la confianza puesta en Dios. ¿No es poderoso saber que, aunque el gigante parezca invencible, tu fe puede derribarlo? La vida de Esther también es un testimonio de valentía en circunstancias extremas. Una joven reina, escondiendo su identidad como judía, se arriesgó a presentarse ante el rey sin ser llamada, algo que podía costarle la vida. Su famosa declaración fue: si perezco, que perezca. Gracias a ese acto de valor, todo un pueblo fue salvado del exterminio. Allí entendemos que la valentía no siempre es levantar una espada. A veces es levantar la voz cuando el silencio parece más seguro. ¿No es desafiante pensar que tu decisión de hablar con fe puede cambiar el destino de muchos? Daniel es otro ejemplo de fortaleza. Cuando el edicto prohibió orar, él no se escondió ni negoció su fe. Abrió sus ventanas como siempre y oró al Dios del cielo, aun sabiendo que lo esperaba un foso de leones. Su confianza no estuvo en que lo librarían de la prueba, sino en que Dios sería fiel en medio de ella. Y efectivamente los leones no pudieron tocarlo, porque un ángel cerró sus bocas. Esa escena nos recuerda que la valentía
consiste en permanecer firmes, aun cuando el costo parece demasiado alto. ¿No es reconfortante saber que el Dios que protegió a Daniel también está contigo en cada peligro? No podemos olvidar a los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se negaron a adorar la estatua de oro levantada por Nabucodonosor. Fueron lanzados al horno de fuego, pero allí apareció un cuarto hombre con ellos, semejante al Hijo de Dios. Las llamas no los tocaron, ni siquiera el olor del fuego quedó en su ropa. Su valentía no evitó la prueba, pero garantizó la compañía de Dios en medio de ella. ¿No es extraordinario pensar que en tus pruebas más ardientes no estás solo porque Cristo mismo se hace presente contigo? Gedeón, por su parte, fue llamado un varón esforzado y valiente, aun cuando se escondía de sus enemigos. Con apenas 300 hombres, derrotó a un ejército innumerable, porque entendió que la victoria no dependía de la multitud, sino del poder de Dios. Su historia nos recuerda que la valentía no se trata de cuántos recursos tienes, sino de cuán dispuesto estás a confiar en la dirección divina. ¿No es alentador saber que aunque tus recursos sean pocos, Dios puede multiplicar tu impacto? Incluso en el Nuevo Testamento encontramos testimonios que inspiran. Pedro, quien antes negó a Jesús por miedo, se levantó después del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, y predicó con valentía, llevando a miles a la fe. Ese cambio radical nos enseña que el Espíritu de Dios transforma al más temeroso en un testigo intrépido. ¿No es emocionante que esa misma presencia esté disponible para ti hoy? ¿Y qué decir de Pablo, quien escribió gran parte de sus cartas desde la cárcel, encadenado pero nunca derrotado? Declaró en Filipenses capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Su valentía no estaba en escapar de la adversidad, sino en convertir cada cadena en un púlpito. ¿No es inspirador que aún en tus momentos más oscuros, tu testimonio pueda brillar como luz para otros? Cada uno de estos testimonios bíblicos nos enseña una lección crucial. La valentía no es una emoción, es una decisión diaria basada en la fidelidad de Dios. Ninguno de ellos fue valiente por naturaleza, sino porque confiaron en que el Señor cumplía sus promesas. Esa misma fe está disponible hoy para ti, si decides aferrarte a ella en cada paso. ¿No es motivador pensar que puedes unirte a la misma historia de hombres y mujeres que vencieron por la fe? Estas historias no solo son ejemplos lejanos, son invitaciones actuales. La valentía que ellos demostraron puede ser tu realidad, porque Dios no ha cambiado. El mismo que abrió mares, derribó murallas, cerró bocas de leones y caminó en medio del fuego, sigue siendo tu refugio y tu fortaleza. Hoy te llama a ser parte de esa línea de valientes que deciden creer a pesar del miedo. ¿No es este el momento perfecto para responder con un sí a ese llamado divino? Vivir bajo el mandato divino de ser fuerte y valiente implica también ser libres del temor. El miedo es una de las armas más usadas por el enemigo para paralizar, detener y robar el gozo de los hijos de Dios. El temor se disfraza de preocupación, ansiedad, inseguridad o duda, y si no se confronta, termina dominando cada aspecto de nuestra vida. Pero la Escritura declara en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Esa es la promesa que nos recuerda que el temor no tiene la última palabra en nuestro caminar. ¿No es liberador saber que tu identidad está marcada por poder y amor, no por miedo? El temor se alimenta de las mentiras. El enemigo susurra que no podrás, que fracasarás, que nadie está contigo. Sin embargo, la palabra de Dios trae la verdad que rompe esas cadenas. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad de Cristo expone al temor y lo deja sin fuerza, porque revela que no estás solo, que tu futuro está en manos de Dios y que ninguna circunstancia puede anular su plan para ti.
¿No es alentador pensar que la verdad divina es más fuerte que cualquier mentira que el miedo intente sembrar? Cuando analizamos el temor, vemos que tiene un efecto limitante. Impide que demos pasos de fe, roba nuestra paz y nos aleja de las promesas de Dios. Pero cuando decidimos confiar, el temor pierde poder. El salmista lo expresó en el Salmo capítulo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Esa declaración nos recuerda que no necesitamos negar la existencia del miedo, sino enfrentarlo con fe. El temor puede tocar a la puerta, pero la confianza en Dios nos permite no abrirle. ¿No es inspirador saber que cada vez que eliges confiar, estás ganando una batalla invisible? Jesús mismo enseñó a no temer en medio de la tormenta. En Marcos capítulo 4, versículos 39 y 40, cuando el mar se agitaba y los discípulos creían que perecían, Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y luego les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Allí comprendemos que el temor es lo contrario de la fe y que cada tormenta es una oportunidad para confiar en que Cristo tiene autoridad sobre todo. ¿No es poderoso saber que la voz que calma el mar también calma tu corazón? La libertad del temor no significa que nunca más sentirás miedo, sino que nunca más serás gobernado por él. Es reconocer que el miedo puede aparecer, pero no tiene derecho a dirigir tu vida. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta es una de las promesas más completas de la Biblia, porque une la presencia, la ayuda y la justicia divina en una sola garantía. ¿No es reconfortante que tu libertad del temor no dependa de tu carácter, sino del respaldo de Dios? Muchos temores nacen del futuro incierto. Nos preguntamos qué pasará mañana, cómo resolveremos los problemas, qué será de nuestra familia. Pero Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 34. «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán». Con estas palabras nos invita a vivir en el presente, confiando en que cada día tiene suficiente gracia para sostenernos. La libertad del temor surge cuando aprendemos a descansar en el Dios que ya está en nuestro mañana. ¿No es esperanzador pensar que tu futuro ya está en manos seguras? Otro temor común es el miedo a la opinión de los demás. Muchas personas no cumplen su propósito porque temen al rechazo, a la crítica o a la burla. Pero Proverbios capítulo 29, versículo 25 advierte: «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado». La confianza en Dios rompe la trampa de buscar aprobación humana, porque nos enseña que la verdadera validación viene del cielo. ¿No es liberador dejar de vivir para complacer a otros y comenzar a vivir para agradar a Dios? También enfrentamos el temor a la muerte, una de las amenazas más grandes para el ser humano. Sin embargo, la resurrección de Cristo venció ese miedo para siempre. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, declara que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa verdad nos recuerda que la muerte ya no es un final, sino una puerta hacia la eternidad con Dios. ¿No es impresionante que el temor más profundo del hombre haya sido derrotado en la cruz? La libertad del temor se manifiesta en acciones valientes. Cuando eliges dar un paso de fe, aunque tiemblen tus rodillas, cuando hablas la verdad, aunque otros callen, cuando avanzas, aunque no veas el camino completo, estás demostrando que el miedo ya no tiene dominio sobre ti. Cada pequeño acto de valentía es una declaración de libertad. ¿No es emocionante pensar que cada decisión valiente es una cadena rota en tu vida? Quiero animarte a hacer un ejercicio práctico.
Piensa en un temor que te ha limitado por años. Escríbelo en un papel y luego declara en voz alta: no viviré más bajo este temor, porque Dios me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese acto simbólico puede marcar el inicio de un nuevo camino. Y si lo deseas, compártelo en los comentarios de este video, porque al hacerlo te unes a una comunidad de valientes que también están dejando atrás el miedo. ¿No es inspirador saber que juntos podemos celebrar la libertad que Dios nos da? El amor perfecto es la clave final para vencer el temor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor es el de Cristo, demostrado en la cruz. Cuando entiendes cuánto eres amado, el miedo pierde fuerza, porque ya no dudas de tu valor ni de tu futuro. Descansar en el amor perfecto de Dios es vivir libre, es caminar seguro, es enfrentar la vida con valentía. ¿No es la mayor promesa saber que eres amado de una manera que expulsa todo temor? Así descubrimos que la libertad del temor no es un sueño inalcanzable, sino una realidad que comienza con la fe, se sostiene en la verdad y se completa en el amor de Dios. No importa qué miedos te han perseguido hasta ahora, hoy puedes caminar libre, porque aquel que venció la muerte ya te ha hecho vencedor. Y lo que viene en adelante será aún más profundo, porque aprenderemos cómo esa libertad se convierte en un hábito de presencia diaria que renueva la vida. ¿No es emocionante dar el siguiente paso hacia una fe que transforma tu rutina por completo? La libertad del temor no se sostiene en un momento aislado de fe, sino en una vida de comunión constante con Dios. Y esa comunión se cultiva con hábitos de presencia diaria, pequeñas decisiones que, repetidas día tras día, forman un carácter fuerte y valiente. No se trata de experiencias extraordinarias que ocurren de vez en cuando, sino de una disciplina espiritual que nos conecta continuamente con la fuente de toda fortaleza. ¿No es alentador saber que cada día, con gestos simples, puedes caminar más cerca del Creador? Uno de los hábitos más importantes es comenzar la jornada con oración. Antes de mirar el celular, antes de revisar las noticias, incluso antes de planear lo que harás en el día, puedes elevar una oración sencilla. Señor, este día es tuyo, guíame con tu presencia. Esa práctica abre la puerta a un día marcado por la paz y la dirección divina. Tal como dice el Salmo capítulo 5, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿No es maravilloso saber que cada amanecer puede convertirse en un encuentro con Dios? Otro hábito transformador es la lectura constante de la palabra. No basta con escucharla una vez por semana, es necesario alimentarse diariamente. Así como el cuerpo no puede vivir sin alimento, el espíritu se debilita sin escritura. Jesús mismo lo declaró en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leer y meditar en la palabra cada día nos da perspectiva, nos recuerda las promesas y fortalece nuestra fe. ¿No es inspirador que cada página de la Biblia sea un alimento que renueva tus fuerzas? La adoración también debe ser parte de nuestra rutina. No se limita a cantar en la iglesia, puede convertirse en un hábito personal. Puedes poner música cristiana en casa, cantar en voz baja mientras trabajas o simplemente elevar una canción espontánea desde tu corazón. La adoración cambia la atmósfera, transforma la tristeza en gozo y el miedo en confianza. El Salmo capítulo 22, versículo 3, declara que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿No es poderoso saber que cada canto sincero se convierte en un lugar de encuentro con su presencia? Otro hábito esencial es la gratitud. Tomarte unos minutos cada día para dar gracias cambia tu manera de ver la vida. En lugar de enfocarte en lo que falta, comienzas a reconocer lo que ya tienes. La gratitud abre la puerta a nuevas bendiciones, como enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Practicar la gratitud te ayuda a ver que aún en medio de pruebas siempre hay motivos para confiar. ¿No es alentador que la gratitud sea una llave que abre el corazón a la paz? La disciplina del silencio también es un hábito profundo. En un mundo lleno de ruido, apartar un momento para escuchar la voz de Dios es crucial. Elías la experimentó cuando buscaba al Señor y descubrió que no estaba en el fuego ni en el viento, sino en el silbo apacible, como relata Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Hacer pausas en medio del día para guardar silencio delante de Dios puede ser la diferencia entre una vida agitada y una vida guiada por el Espíritu. ¿No es hermoso que en el silencio se revele la voz más clara? Estos hábitos se refuerzan cuando los compartimos con otros. Una familia que ora junta se fortalece. Una comunidad que estudia la palabra unida se edifica. Y amigos que adoran juntos se convierten en testigos del poder de Dios. Por eso es importante rodearte de personas que compartan tu fe, porque sus hábitos también se convierten en ejemplo y motivación. Proverbios capítulo 27, versículo 17 lo resume así: hierro con hierro se afila, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿No es alentador que tu vida espiritual pueda crecer más fuerte en compañía de otros? Quiero invitarte a algo práctico. Establece un hábito espiritual pequeño pero constante esta semana. Tal vez leer un capítulo de la Biblia cada mañana, orar 3 minutos al despertar o escribir 3 motivos de gratitud cada noche. No subestimes lo pequeño, porque lo que hoy parece insignificante mañana se convierte en un cimiento firme. Jesús enseñó en Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿No es inspirador que la fidelidad en lo pequeño prepare el camino para lo grande? Los hábitos de presencia diaria no eliminan los problemas, pero cambian la manera en que los enfrentamos. Cuando la tormenta llega, no corres desesperado a buscar a Dios porque ya vives con Él. Cuando la duda aparece, la palabra ya está sembrada en tu corazón como respuesta. Cuando el miedo intenta entrar, el hábito de la oración lo detiene en la puerta. Esa es la diferencia entre vivir de experiencias esporádicas y vivir en comunión continua. ¿No es reconfortante que la disciplina diaria te prepare para cualquier desafío inesperado? Lo más extraordinario de estos hábitos es que abren espacio para escuchar la dirección de Dios en cada detalle. No solo en las grandes decisiones, sino en lo cotidiano. Cómo tratar a tu familia, cómo responder en tu trabajo, cómo administrar tu tiempo y recursos. El Espíritu Santo no se limita a momentos solemnes, desea ser tu compañero en lo ordinario. Juan capítulo 14, versículo 26, promete que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús dijo. ¿No es alentador que el Maestro Divino camine contigo en cada decisión diaria? Establecer hábitos de presencia diaria es como construir un camino sólido en medio de la selva. Al principio puede parecer difícil, pero mientras más lo recorres, más claro y accesible se vuelve. Con el tiempo, ese camino se convierte en tu ruta natural. Así ocurre con la oración, la palabra, la adoración y la gratitud. Dejan de ser un esfuerzo aislado y se transforman en tu estilo de vida. ¿No es esperanzador que lo que hoy comienza como disciplina se convierta mañana en deleite? Y lo más impactante es que esos hábitos no solo cambian tu vida, sino que también dejan huella en otros. Tus hijos aprenderán a orar al verte hacerlo. Tus amigos se acercarán a Dios al escucharte hablar con gratitud, y tu comunidad será inspirada por tu fidelidad. Una vida de hábitos espirituales es una semilla que da fruto en generaciones. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, enseña a repetir la palabra en el corazón y enseñarla a los hijos en todo momento. ¿No es hermoso que lo que practicas hoy pueda bendecir a quienes aún no han nacido?
Así descubrimos que los hábitos de presencia diaria son el secreto para permanecer en fortaleza y libertad. No son cadenas que limitan, son alas que nos elevan hacia una vida más plena. Y lo que sigue será aún más profundo, porque comprenderemos cómo todo este camino desemboca en una revelación final que nos regresa al punto de partida, el mandato divino de ser fuertes y valientes. ¿No es emocionante prepararse para cerrar este recorrido con la promesa inicial que nos sostiene? Desde el inicio hemos recorrido un camino de fe, recordando que Dios nos manda a ser fuertes y valientes, que debemos levantar declaraciones de oración, buscar su rostro, fortalecer todas las áreas de nuestra vida, refugiarnos en su protección, aprender de testimonios bíblicos, caminar libres del temor y cultivar hábitos de presencia diaria. Ahora llegamos al punto culminante, la revelación que nos devuelve al comienzo, al mandato eterno pronunciado a Josué y repetido hoy en tu corazón. ¿No es maravilloso que todo este recorrido nos prepare para volver con mayor convicción a esa promesa inicial? Josué capítulo 1 versículo 9 no es un simple consejo para los tiempos de debilidad, es un decreto eterno que marca la identidad del creyente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta palabra no se apaga con el paso de los siglos, sino que sigue viva para cada generación que enfrenta gigantes, murallas y desiertos. Hoy se levanta sobre tu vida como un recordatorio de que nunca caminas solo. ¿No es impactante pensar que el mismo Dios que habló a Josué hoy te está hablando a ti? El cierre de este mensaje no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Se trata de decidir que ya no vivirás gobernado por el miedo ni por la duda, sino que caminarás bajo la autoridad de aquel que prometió estar contigo. Este mandato se convierte en tu escudo en la adversidad, en tu fuerza cuando estés débil, en tu paz cuando todo alrededor se tambalee. Y cuando otros vean tu vida, reconocerán que la valentía que portas no viene de ti, sino de la presencia de Dios en ti. ¿No es alentador que tu testimonio pueda ser una evidencia viva del poder de su palabra? Quiero dejarte un desafío práctico. Cada vez que sientas miedo, repite en voz alta este versículo como si fuera tu propia declaración. Hazlo al despertar, hazlo antes de una decisión importante, hazlo cuando la incertidumbre te visite. Al declarar, mira que me manda que me esfuerce y sea valiente. No temeré ni desmayaré, porque Jehová mi Dios estará conmigo donde quiera que vaya. Estarás recordando a tu corazón quién tiene la última palabra sobre tu vida. ¿No es poderoso que una sola promesa pueda convertirse en tu ancla diaria? Y no quiero que este mensaje termine sin una invitación clara. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: soy fuerte y valiente en Dios. No lo hagas solo como una frase más, hazlo como un acto profético, como una semilla sembrada públicamente. Cada comentario se convierte en una piedra más en este altar digital donde juntos damos gloria a Dios. Y al hacerlo, estarás fortaleciendo a otros que quizá hoy necesitan leer justo esa declaración. ¿No es hermoso que tus palabras puedan convertirse en bálsamo para alguien que lucha en silencio? También te invito a compartir este video. Hazlo llegar a tus familiares, amigos o compañeros de trabajo, porque todos enfrentamos momentos donde el temor quiere dominar. Tal vez alguien que conoces está atravesando una batalla y necesita escuchar que no estás solo. Al compartirlo, te conviertes en un mensajero de esperanza, llevando la voz de Dios más allá de tus propios límites. ¿No es inspirador que con un simple gesto puedas ser instrumento de fortaleza para alguien más? Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No lo digo como un simple recordatorio técnico, sino como parte de un compromiso espiritual. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca vivir en fe, compartir la palabra y apoyarse mutuamente en el camino.
Aquí no solo encontrarás mensajes, encontrarás una familia que camina unida hacia la promesa. ¿No es alentador saber que nunca tendrás que enfrentar tus batallas solo? Ahora quiero revelarte un secreto práctico, una herramienta que puede cambiar tu manera de vivir la fe día tras día. Escríbelo en un lugar visible, tal vez en tu espejo, en tu agenda o en la pantalla de tu celular. Esfuérzate y sé valiente. Verlo constantemente te recordará la promesa que sostiene tu vida. Cada vez que lo leas, estarás renovando tu mente y fortaleciendo tu corazón. Y cuando lleguen momentos de debilidad, esas palabras serán como un susurro divino que te recordará que Dios está contigo. ¿No es increíble que un hábito tan sencillo pueda mantenerte firme en la fe? Todo este recorrido ha tenido un propósito: llevarte de la teoría a la práctica, del miedo a la valentía, de la incertidumbre a la confianza. Hemos visto que la fortaleza no se origina en nosotros, sino en la presencia de Dios. Que la oración, la adoración y la gratitud nos conectan con su poder. Que los testimonios bíblicos no son historias antiguas, sino ejemplos vivos. Que el amor perfecto expulsa el temor. Y que los hábitos de presencia diaria nos preparan para vivir en plenitud. Y ahora, al cerrar este mensaje, queda una verdad clara: Dios está contigo. ¿No es esa la promesa más grande de todas? Así terminamos donde todo comenzó, en el pasaje de Josué, capítulo 1, versículo 9. No es casualidad que esta sea la palabra que resonó desde el inicio y que ahora vuelve a levantarse como bandera sobre tu vida. Es un círculo perfecto, una revelación que no se agota, una promesa que no caduca. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la voz de Dios para ti hoy, mañana y siempre. ¿No es la mayor seguridad saber que el Creador del universo decidió caminar a tu lado todos los días de tu vida?